Durante este capítulo de Monterrey News, el gobernador Manuel Santamaría recibe una carta del virrey Félix María Calleja, con órdenes de levantar una tropa de 200 o más hombres para enviarlos a San Luis Potosí, lugar donde Calleja escribía la carta, anticipando la llegada de las fuerzas insurrectas. Para esta tarea, el gobernador necesitará ayuda, así que se pone en contacto por correspondencia con el obispo Marín de Porras, quien en ese momento se hallaba en Saltillo. La carta pedía al obispo hacer uso de su celo pastoral para amenazar a aquellos simpatizantes de la independencia con la excomunión, en un intento de prevenir el alzamiento de más grupos insurgentes. Así hizo el obispo, quien llamó a la lucha en contra de los insurrectos, a quienes describió como mentirosos que, mientras prometían el nuevo gobierno, no hacían sino llamar a la muerte a los vivos, armar a los honrados, incendiar las haciendas de paz y prostituir a las vírgenes. De vuelta con el gobernador, este se encontraba revisando el estado de sus tropas. Había asumido que reunir la cuota mínima de soldados sería sencillo, con la ayuda de las proclamas del obispo, así como con la participación de tropas enviadas por Juan Ignacio Ramón. Para su mala suerte, sin embargo, parecía que la gente no le importaba mucho las proclamas suyas o las del obispo, mientras que se notaba como cada vez más las ideas insurgentes crecían con fuerza en su gente. Santamaría tendría que retirarse de su cargo para atender antes unos asuntos personales en otra parte del reino, por lo que dejó a cargo a Juan Ignacio Ramón, en su ausencia. Pese a que había un cierto clima de calma, Ramón recibió, no sin complicaciones, información sobre que este estado de tranquilidad era solo una ilusión, y que realmente las fuerzas insurrectas podrían estar por llegar a las puertas de las provincias de Oriente antes de lo esperado. Ante esto buscó ayuda en la iglesia, sin embargo estos poco hicieron para aportar mayor presupuesto a las filas armadas. El gobernador pronto se vio abrumado por la idea de tener que luchar contra los insurrectos, al darse cuenta que él mismo representaba todo lo que estos odiaban. Peor aún, estaba consciente que podrían estos intentar aproximarse al reino por el interés que parecían tener ahora en los recursos del Valle de Matehuala. Aún así, estaba dispuesto a pelear, y le molestaba que el hombre encargado de mostrar las milicias a Calleja hablara por sí solo cuando se atrevió a decir que no enfrentaría a 200 soldados contra 20.000 solo para exponerles el honor. La leva del gobernador pudo aumentar sus filas, reclutando a tlaxcaltecas fieles, aunque la situación de las provisiones en sí seguía siendo apretada. Molesto por el poco apoyo que la iglesia le había brindado unas semanas antes a Ignacio Ramón, ordenó pues que se recaudara todo el dinero posible, aun si este fuera sacado de las arcas de la catedral. Mientras, implacable, la insurgencia se acercaba hasta las provincias de Oriente. El gobernador pasaba de los oficios al acto de revisar y formar las tropas de milicia, de las tropas a las letras, y de ellas nuevamente a contar tantos soldados de infantería y otros tantos para montar a caballo. Cuando era rota la aparente calma con el paso de los insurgentes por el valle de Matehuala y con la entrada al Real de 14, el gobernador tomó al fin una de las proclamas del cura de Dolores. Mientras iba leyendo, se dejaba seducir por momentos, cuando empezaba a sonar en su cabeza los sonoros clarines de la libertad, estimada como muy necesaria para las nuevas políticas, que los librarían de todo mal, igual que el mismo Dios, si se despachaba a los europeos rumbo a la patria madre que los había parido. El capitán Juan Ignacio Ramón esperaba a los insurrectos en el Valle de los Labradores, pero se daba cabal cuenta por los informes que recibía y que luego remitía al gobernador del nuevo reino, que aquellos hombres, al mando del minero Mariano Jiménez, eran todos muy cristianos, bien criados en las maneras del comportamiento y políticos aceptables para negociar. Juan Ignacio Ramón mantenía despierto su asombro cuando se le noticiaba una vez más que los muchos insurgentes en nada habían faltado a los nativos de los sitios tomados y que le guardaban respeto a cuanto europeo se mostrase conciliatorio y pacífico con ellos. Considerando esto con cautela y luego de recuperarse de las fiebres que lo incapacitaron unos días, el capitán Ignacio Ramón aceptó al fin vérselas con el teniente general de las Américas, para decidir si ambos sumarían sus fuerzas para separar lo bueno de lo malo en materia de hombres, o si Mariano Jiménez y él se enfrentarían para luchar. Más tarde el gobernador recibiría con alivio los acuerdos entre Juan Ignacio y Jiménez para no matarse. A estos se les unió el gobernador del Saltillo,
y finalmente todos habían quedado de acuerdo para luchar bajo un estandarte de religión que no era el de los gachupines. Jiménez y sus hombres entraron al nuevo reino, donde se encontraron con Ignacio y el gobernador, quienes aportaron sus tropas y se unieron a la marcha que emprenderían hacia el Saltillo, donde el generalísimo Allende y el cura Hidalgo llegaban derrotados de su batalla en el puente de Calderón. La situación era complicada y todavía se pondría peor, pues el capitán Elizondo, hombre que había hecho harta campaña de insurgencia, solicitó sin éxito un ascenso para contar con la misma graduación militar que Mariano Jiménez. Y como Dios los crea y el diablo los junta, dio la casualidad que el molesto capitán conoció al obispo Marín de Porras, aún disgustado con el cambio de bando del gobernador, situación tan repentina que no le dio ni tiempo de intentar escapar de la Nueva España. Teniendo ambos ahora un problema en común, su plan llevaron a cabo. Tuvieron los insurgentes algunas advertencias en su viaje sobre que algo andaba mal. El avispado Santa María se aseguró de comunicar cada acto sospechoso que detectara al cura Hidalgo, pero este no parecía decidido a cambiar su plan, pues realmente nada del movimiento había salido bien o como lo planeado hasta ahora, y aún así seguían con vida. Lamentablemente, esta vez la situación era distinta. Muy cerca de Baján, advirtieron una ronda de bienvenida. Elizondo alzó la mano en signo de saludo hacia los carruajes, y luego él y los suyos se dirigieron a un claro, donde pararon todos. De pronto, dejando a medias los honores y los saludos militares que simulaban rendirles, las armas fueron empuñadas contra aquellos confiados insurgentes, para hacerlos presos y llevarlos a fusilar más tarde. En medio de la interminable y enloquecedora percusión que producía el batir de los tambores, misma que acabó por desquiciar al subalterno, que, para horror y molestia de muchos, le descerrajó ahí mismo un tiro en la cabeza al propio Elizondo. Ya cuando las recién cercenadas cabezas de Hidalgo, Abasolo y Jiménez eran transportadas en una carreta hasta Guanajuato, para exponerlas como medida de público escarmiento en la alhóndiga de Granaditas.